Buenas tardes. Os damos a todos la bienvenida y, por extensión, a todas las personas que se están incorporando en esta macrotertulia tan estupenda que vamos a tener todos nosotros. Paso la palabra a Lorenzo Abadía para saludos. Pues muy buenas tardes a todos. Yo simplemente quiero robaros unos segundos para agradeceros en nombre de esta campaña vuestro esfuerzo, vuestro interés y vuestra intención de participar en esta macrotertulia. Lo hago en nombre de la campaña porque, bueno, detrás de esta macrotertulia, detrás de la presentación que hemos tenido esta mañana, pues hay bastantes personas detrás que se han encargado de hacer vídeos, se han encargado de viralizarlos en las redes sociales. También han sido ha habido también personas que se han encargado de buscar a otros participantes y grabar los vídeos, de editarlos, de hacer los guiones, de establecer una política de comunicación, de hacer notas de prensa. Es decir, al final ha habido, pues, y por supuesto los ponentes, que bueno, también han preparado sus ponencias, ha habido ya un compendio, un número pues, relativamente importante de personas que han estado detrás. Y yo, entonces, en nombre de todas ellas, pues os quiero agradecer, en nombre de la campaña, y de todos ellos quiero agradecer vuestra presencia aquí. Decía al principio que somos bastantes, pero, y ese es uno de los objetivos también de esta macrotertulia, somos bastantes, pero no suficientes, en el sentido de que para que esto salga adelante, ya sabéis que la democracia pues, es una obra colectiva en donde nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. Y ese es un poco el objetivo de esta campaña y el objetivo de esta tertulia, que nos preguntéis lo que queráis, que intentéis salir con las menores dudas posibles o con todas las dudas resueltas, y que en la medida en que queráis, que por supuesto que os impliquéis con nosotros y bueno, salgamos a defender esta idea, que al final se trata de ponerla en la agenda política, poner la necesidad de la reforma electoral, que entendemos que es ya un clamor popular, que todo el mundo con el que hablamos, con los que hablamos, pues está de acuerdo, situarlo en la agenda política para que al final tanto los medios de comunicación como todo lo que es la sociedad política, pues empiecen a trabajar esta idea de la reforma de la ley electoral. Y ya yo, sin nada más que decir, paso la palabra a las dos personas que ahora mismo os presento, que van a moderar este debate o esta macrotertulia, que son Soledad Quintanal y Elena Jiménez. Así que muchas gracias a las dos y adelante. Bueno, pues antes de empezar a poner unas mínimas condiciones y a contaros y a responder palabras, tenemos un vídeo resumen de la presentación que ha habido extensa esta mañana y que nuestro compañero Antonio, encargado técnico y un soporte vital para este funcionamiento, nos va a poner ahora mismo. Gracias, Antonio. Adelante, vídeo. La campaña de otra ley electoral no es una propuesta más, es una propuesta fundamental, porque ataca el problema de raíz, de origen. Es el inicio de la solución. Hace falta una ley que nos dé políticos más eficaces, que no estén permanentemente sumisos a lo que mandan los partidos y los jefes de partido. Hace falta una ley que nos dé otra clase política más cercana a la ciudadanía. Los males que padecemos no son males esporádicos, males espontáneos que aparezcan de buenas a primeras, son siempre males recurrentes. Hemos llegado a donde hemos llegado por un sistema electoral que se come al ciudadano, al individuo, al hombre concreto, al gran sujeto de derecho. Se lo comen los territorios, se lo comen los partidos, se lo come nuestra burocracia mastodóntica. Todo esto tiene solución. Las cosas pueden empezar a cambiar. Creo que la propuesta de otra ley electoral es lo bastante potente como para movilizar a la ciudadanía, para ilusionarla. Y creo en la famosa frase de Octavio Paz de que las minorías de hoy son las mayorías de mañana. La eterna y siempre pospuesta reforma del sistema electoral
en España, que es una cuestión que se ha debatido siempre mucho y que al final nunca llega a buen puerto. Se trata básicamente de una reforma que pienso, con mucha gente, que mejoraría nuestra democracia. Alcanzar un número suficiente de votos para obtener un escaño es mucho más caro, por así decirlo, en circunscripciones grandes que en circunscripciones pequeñas. Nos encontramos siempre con el mismo problema, ¿no? Tenemos unas listas cerradas y bloqueadas donde son las cúpulas de los partidos y ni siquiera las cúpulas, normalmente es el líder máximo del partido el que decide quiénes van en las listas y en qué posición. Esto lo que supone es que los diputados electos deben mucho más al jefe de filas, a la cúpula del partido, que a los ciudadanos, y son muy conscientes de eso. El sistema electoral español tiene dos grandes problemas que hacen extraordinariamente necesaria otra ley electoral. ¿Cuál es la relación real del ciudadano que vota y elige con a quien elige, con su representante? Es una relación absolutamente distante, absolutamente alejada de la responsabilidad del diputado para con su elector. Y esto tiene que ver porque la elección de los candidatos y las listas electorales están absolutamente mediadas por el poder de los partidos políticos, que en última instancia son los que definen quiénes son los candidatos y quiénes dejan de serlo. En España sería impensable que un diputado, supongamos, de Toledo, del Partido Popular, votase en contra de una proposición de ley del mismo Partido Popular y a la siguiente elección volviese a ir en las listas. Que sean elegidos, votados y rindan cuentas a sus territorios, de tal forma que el diputado de Vizcaya pueda tener libertad de acción si está defendiendo los intereses de los electores vizcaínos, que son los que la han colocado ahí. Yo creo que este es un elemento extraordinariamente importante para que el sistema electoral español sea, por un lado, más igualitario, que el voto sea más igual, pero a la vez más próximo. Hace falta y necesaria otra ley electoral. Creo que este es un trabajo y una iniciativa que nos debe aunar a muchos, y en ese sentido una ley electoral, un sistema electoral más cercano a la gente, más próximo a aquellos que votan, es un sistema electoral mucho más fuerte, hace la democracia extraordinariamente más sólida y nos permite avanzar no solamente en el campo institucional, sino en todos los otros campos que nosotros consideramos pertinentes y necesarios. No vale igual el voto de un ciudadano de la provincia de Castellón como de un ciudadano de Valencia. Por tanto, hay una descompensación, hay una desproporción en algunas circunscripciones. Todo esto viene a resultar que la ley electoral puede ser modificada y debe ser modificada, y se necesita o sería deseable un consenso entre todas las fuerzas políticas para conseguir otra ley electoral. Por tanto, yo apelo y apoyo esta campaña de otra reforma electoral es posible, y os animo a todos a que la suscribáis. Esto o sale de la sociedad civil o no hay manera de cambiarlo. Pero quieran o no quieran los políticos, necesitamos otra ley electoral. El reto sé que es muy difícil, pero os animo a todos los que nos estáis escuchando a sumaros a esta campaña. Es tan difícil que de hecho no se ha hecho nunca en la historia de España, pero ¿y si lo conseguimos? Si lo conseguimos, vamos a tener no solamente mejores gobernantes, sino también diputados mejores que van a vigilar de una manera más eficaz al gobierno. Así que ánimo y vamos a intentarlo. Esta campaña, OLE, otra ley electoral, tiene como objetivo algo que yo creo que es absolutamente imprescindible: una sociedad democrática avanzada. Creo que llega en un momento importante para avivar las conciencias y para generar ese debate. Hoy la sociedad española es social y políticamente mucho más plural. De hecho, ha desaparecido ese sistema de partidos en el que hemos estado inmersos desde el año 78 hasta el año 2015, basado en un bipartidismo imperfecto. Tenemos ya suficiente conocimiento acumulado y atesorado
de estudios, de investigaciones que se han llevado a cabo durante los últimos años, donde se deja de manifiesto, se pone de manifiesto algunas carencias que nuestro sistema electoral. Creo que es un momento adecuado para generar y para abrir ese debate, un debate que no puede circunscribirse solamente al Congreso de los Diputados o no puede quedarse en el ámbito institucional, tiene que abrir las puertas de las instituciones y permear el conjunto de la sociedad, puesto que en definitiva tiene que ser un debate que ayude a que la sociedad española hoy se sienta más y mejor representada. La mayoría de los ámbitos de la sociedad han sabido adaptarse a esa nueva complejidad, a esa gran complejidad, pero no así la política. Cualquier gobierno que se precie, cualquier sociedad que se precie tendrá que adaptar la democracia que hemos visto y que hemos entendido hasta ahora a esa nueva complejidad. A la pregunta, ¿ya tenemos en España un sistema verdaderamente democrático, perfectamente democrático, si se me permite la expresión? Bueno, todas las personas que me han precedido en el uso de la palabra pues lo han cuestionado y han dicho esto es manifiestamente mejorable. La transición pues probablemente ha sido el proceso político que mayores beneficios le haya ocasionado a España en toda su historia. Pero como toda obra humana, la transición también tenía sus defectos. Hemos tenido 40 años para modificarlos, para mejorarlos, etcétera, etcétera. Y no lo hemos hecho. Y el resultado, pues a las pruebas me remito. La clase política tiene otra asignatura, otra gran asignatura pendiente. Y es que, por una razón o por otra, ha roto el consenso. La sociedad, ya que la clase dirigente no lo está haciendo, pues tendrá que decir, basta ya o hasta aquí hemos llegado. Y tendrá que intentar promover los cambios que habrían correspondido a la clase política, a la clase dirigente. Ese consenso y ese movimiento es lo que nosotros con la campaña Otra Ley Electoral pretendemos ocasionar. Una campaña que es, por supuesto, transversal, que es neutra ideológicamente. Aquí cabe todo el mundo que crea que la democracia es el mejor sistema de gobierno conocido y que, por supuesto, crea en el Estado de Derecho, aquí es bienvenido. Lo que pretendemos, al principio, tener decenas de miles de firmas, después centenares de miles de firmas y posteriormente millones de firmas. A través de esta recogida de firmas y de esta campaña lo vamos a intentar y yo creo que lo vamos a conseguir. Esta campaña va a organizar actos, va a organizar microcampañas, va a estar presente en las redes sociales, va a estar presente en las universidades, va a asistir a cuantos actos sea invitada, va a convocar a los medios de comunicación, asistirá también a cuantas entrevistas e invitaciones reciba de los medios de comunicación, tendrá su propio canal de televisión online, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues estamos otra vez en tiempo real y en aras de la efectividad, las dos personas que están moderando, ya os habíamos comentado que la sala tiene un sistema en el que se pueden, como si hay mucho lío, cerrar los micrófonos a todo el mundo. A priori están cerrados, cuando ustedes quieran pedir la palabra, pues digitalmente se levanta la manita, que es una forma que tiene Zoom, entonces se nos colocan por estricto orden de solicitud de preguntas y nosotros vamos dándoles pasada a todos pues, en directo. Una cosa es que no pueden exceder las preguntas de 30 segundos, por favor, es como el programa que se acaba, sale el botoncito rojo y se baja el micrófono. Unas preguntas largas, el sistema digitalmente lo detecta y les cortará a ustedes el micrófono con nuestras disculpas por antelación, pero es la norma. Después, ustedes pueden escribir en el chat de Zoom y preguntar absolutamente lo que quiera para seguir con la idea de que ninguna persona se quede sin respuesta y ninguna pregunta se quede sin respuesta.
Elena estará al tanto de todo lo que ustedes escriban y cada cierto tiempo, cuando una pregunta no haya sido previamente respondida a lo largo de esta tertulia, pues ella entrará en directo, para eso es moderadora del chat, con lo que ustedes, por la razón que sea que no lo quieran decir en el aire, lo hayan dejado escritos. Contarles que estamos en todas las redes sociales en tiempo real ahora mismo con el hashtag siempre otra ley electoral. Tenemos casi todas las redes sociales cubiertas y con nuestro nombre, que es Otra Ley Electoral, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, donde están todos estos vídeos y el de esta mañana de la presentación más largo colgados, y también pues podéis suscribiros al canal y dar like y me gusta a todas las manitas que encontréis, y por supuesto en la web de Otra Ley Electoral, www.otraleyelectoral.es. Podéis comunicaros con nosotros por correo electrónico a través de la web y, sobre todo, si entráis ya mismo a curiosear, hay un botón que pone firma esta petición. Es importantísimo darle al botón y firmarlo y así pues involucraros y tener todo nuestro equipo a vuestra disposición. Sin más, yo no sé si me he saltado algo, Elena. Pues si no nos hemos saltado nada, pues podemos empezar con la primera persona que haya levantado una manita para que le podamos poner el micrófono en funcionamiento y pregunte. Hola, buenas tardes. Hola. Vamos a ver, yo creo que es importante hacer una reforma en la ley electoral, pero creo que es una cuestión más de fondo y lo que primero habría que establecer es si se quiere hacer un cambio de sistema o un cambio de modelo. Es decir, hacer un mero cambio en el número de diputados que pueden haber por circunscripciones o ir hacia un modelo donde hay una circunscripción única. Porque una cosa es querer hacer una cosa, pero tener claro hacia dónde se quiere ir. Vale, de acuerdo. Pues Lorenzo puede contestar a nuestro participante. Muchas gracias, Andrés. Gracias por la pregunta, Andrés. Nosotros no pretendemos, esta campaña no pretende marcar una hoja de ruta concreta y exacta. Es verdad que una reforma electoral puede ser un mero cambio en la formulita, puede ser un mero cambio ni siquiera en la formulita, sino en las barreras de entrada, puede abarcar cuestiones ya de mayor profundidad, al menos en España, si toca la circunscripción, etcétera, etcétera. Eso supondría ya casi cambiar el propio sistema electoral. Ese no es el objetivo de la campaña. El objetivo de la campaña es agitar, por decirlo así, las conciencias de las personas que todavía no creen que la reforma de la ley electoral supondría, si se hace bien, obviamente, un gran cambio para nuestro país, y por otro lado, aquellas personas que sí creen ya que quieren, que es necesaria esa reforma, se unan. ¿Y qué es lo que nosotros simplemente pedimos como requisito? Los 4 puntos fundamentales que tenemos en nuestra página web y que hemos anunciado por todos los sitios: una persona, un voto, un mayor vínculo entre el elector y el elegido, que no haya una sobrerepresentación territorial tan exagerada como hay ahora o que simplemente no hubiera, y que también, como consecuencia, también sería importante y necesario que hubiese más talento en la política, en el hemiciclo, en todo lo que es la clase política o la clase dirigente. Esos son los 4 puntos que nosotros tenemos. No hay nada más, no hay nada concreto. Y por último, decirte, alguna vez nos han comentado, bueno, pero esos puntos no son compatibles. Sí lo son. Sí lo son. Y hay sistemas que concitan los 4 puntos. No vamos a nombrarlos porque no es nuestro objetivo. Eso será el objetivo si hemos conseguido la primera fase, que es generar ese debate en la sociedad. Pero no son puntos incompatibles. No te puedo decir de momento nada más, más allá de gracias por la pregunta. Gracias, Lorenzo. Tenemos una chica, creo, Erenia Trillo. También le voy a pedir que ponga su... ¿Me oyes? Hola, Erenia, sí, adelante. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, lo que yo quiero hacer es daros las gracias por esta iniciativa. Creo que es muy importante que
integrantes de la sociedad civil nos levantemos y hagamos lo que tenemos que hacer. Y sobre todo que, bueno, pues estas pequeñas amenazas que están poniendo ahora mismo por el chat o por el foro, sí, ahora nos estaban diciendo que nos van a seguir hackeando. Pues eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que tienen que hacer, seguir afilándonos el colmillo, porque las cosas van a cambiar, vamos a hacer que cambien, la sociedad civil está alzada en armas legítimas y pacíficas, y creo que el cambio va a ser muy pronto. Y por eso pues yo os quiero agradecer a Gonzalo, que es con el que más he hablado, pues agradecerle muchísimo todo el trabajo que estáis haciendo. Creo que es muy importante y creo que es un apoyo que desde Alianza Cívica, a la que yo represento, podemos trabajar transversalmente juntos y de una gran manera. Pues muchísimas gracias, Serenia. La verdad es que, bueno, pues es una inyección de optimismo y siempre se agradece. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se me escucha bien, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, pues muy buenas tardes desde Alicante. Yo quería preguntaros una cosa a los portavoces, los que lleváis esta iniciativa. Quería preguntaros si pensáis como estrategia involucrar a algunos partidos políticos. Porque, como sabéis, hay algunos partidos políticos que sí que tienen el programa de cambiar la ley electoral. Supongo que básicamente porque les beneficia, ¿no? Porque les perjudica la actual ley electoral, ¿no? Pero en mi percepción normalmente solamente se acuerdan de esto cuando llegan las elecciones, ¿no? Cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Y sobre todo para quejarse y llorar, ¿no? Ay, pues es que deberíamos de tener más diputados y por eso tenemos tan pocos, por la ley electoral, no es por nuestra culpa, tal. Entonces, quería preguntar si en vuestra estrategia está el intentar involucrar a los partidos políticos que sí que están a favor de esto para que presionen por esto, no solo cuando llegan las elecciones, sino a lo largo de todos los 4 años. Muchas gracias. Yo simplemente diría que en la primera fase no contamos con las colaboraciones, en principio, de los partidos políticos. No nos molestan que nos apoyen, obviamente, pero una colaboración estrecha no contamos con ella, precisamente porque Enrique lo decía en su intervención, han tenido mucho tiempo y bueno, hasta ahora no lo han cambiado, ¿no? Entonces, lo interesante y lo importante sería tener un apoyo y un respaldo de la sociedad muy grande y a partir de entonces ya sería otra cosa. Iniciaremos una segunda fase en donde claro que sí que podemos hablar también con los partidos políticos, pero en esta primera fase nuestro objetivo fundamental es que esto llegue a todos los rincones de la sociedad y recibir de esos rincones todo el apoyo posible. Matízame lo que consideres, Enrique. Gracias a todos. Es que es fundamental reafirmar lo que dice Lorenzo. Esta primera fase de campaña es lograr hacer masa crítica para exigir una nueva ley electoral. Respecto al contenido de esa ley electoral, obviamente el debate es mucho más abierto. Yo creo que podríamos coincidir en muchos aspectos, proporcionalidad. Nosotros, por ejemplo, hicimos un libro con Jorge Urdano donde planteamos hasta 10 cambios sin necesidad de reforma constitucional, aunque para mí la LOREC debería ser cambiada si queremos un sistema realmente representativo de una persona, un voto, porque lo que deforma completamente el sistema es la circunscripción provincial. Pero más allá de eso es saber estar un poco autocontenidos. Ahora, lograr mucha fuerza para plantear el debate social sobre la reforma electoral, nosotros en Más Democracia nos hemos reunido con todos los partidos, yo he ido a la subcomisión de reforma electoral del Congreso de Diputados y a todos les suena bien lo que se dice, pero luego los pasos concretos no se dan. Es decir, lo ha dicho alguien y lo ha dicho muy bien, cuando lo dicen en elecciones y luego se olvidan. Es decir, solamente se ha replanteado cuando la presión social ha sido importante. Yo recuerdo que en el informe del Consejo de Estado, José Ramón Montero, que era un informe extraordinario, decía que nunca se plantearía la reforma porque a ninguno de los actores interesados, protagonistas, les interesaba. Pero luego, sin embargo, al cabo de 4 años, con la conmoción del 15M, con toda la ruptura del bipartidismo, aparición de nuevas fuerzas, todos tuvieron que hacer referencias a esto. Quiero recordar que algunos plantearon implantar el modelo alemán, muchas cosas, listas abiertas. Una de las reivindicaciones más significativas de las plazas fue la de reforma electoral. Entonces yo creo que el sentido, y me parece muy bien como se ha planteado, el sentido ahora mismo es lograr masa crítica para ir al máximo cambio que podamos.
Mi opinión personal es que habría que cambiar la circunscripción y toda una serie de cosas, incluso meter sistemas de representación en distritos más reducidos, pero ya esa es otra discusión, que puede ser uno de los grandes debates que organice otra ley electoral. ¿Qué posiciones podría haber? Pero yo lo veo en ese sentido, que hoy hemos dado un paso muy importante, agrupando muchas fuerzas para exigir que esto sea parte de la agenda política sustancial. Gracias. Excelente, Enrique. Pues una idea buenísima. Tomamos nota. Seguro que hay alguien o muchas personas tomando nota. Tenemos una pregunta de José Luis Santillana, que ya le damos paso. José Luis, hola. Hola, buenas noches. Nada, encantado de estar con vosotros. Y esto es un buen invento, esto de achuchar para que se cambie la ley electoral. Lo único que yo os preguntaría es si se puede ir un poquito más allá para animar a la gente, ¿no? Sí, porque yo creo que hay mucha gente que está dispuesta a apoyar ese cambio, pero también hay que orientar en qué dirección. A mí una cosa que me preocupa mucho, por ejemplo, es al final los diputados electos ante quién responden, ante los electores o ante los partidos. Y por tanto ese debate que ahora mismo estamos viendo con las actuales mayorías que están componiendo la Cámara es cómo al final los partidos y sus afiliados se imponen a los electores que han elegido a esos diputados, ¿no? Y por tanto, ahí me parece que hay una cierta esquizofrenia. Una cosa es el votante, que es el que elige al diputado, y otra cosa son los afiliados a un partido, que son los que rigen la vida interna del partido. Pero esos están condicionando la vida política en las cámaras. Por ahí se podría hacer algo, y luego me parece que si orientáis un poquito más en qué dirección tendría que ir esa reforma, pues animaría mucho a seguir peleando por conseguirlo. Gracias. Me gustaría que contestara también Gonzalo Sitchar, que creo que tiene algo que decir. Sí, Hola, muchas gracias, Elena, y bueno, muchas gracias también la intervención de Elena antes, que hizo alusiones muy amables a mí, y quería contestar a la pregunta que había dicho Andrés de si los partidos políticos, si habría algunos que quisieran. Yo hice un estudio hace tiempo, en el 2011, donde se veía en unas entrevistas que se hicieron a distintos partidos políticos que todos los que se beneficiaban con la actual no querían cambiarla, todos los que se perjudicaban con la actual la querían cambiar. Incluso algunos, cuando cambiaban su estatus, que cambiaban su actitud, porque se suele creer que de una persona a un voto va contra los nacionalistas, y eso no es así. Los grandes beneficiados son el primero y el segundo partido a nivel nacional. Por ejemplo, en las elecciones del año 1978, pues el partido de la UCD tenía un beneficio de como de 45 diputados más. El Partido Socialista también fue bastante beneficiado con 15 más de lo que les correspondería con proporcionalidad pura. Pero hay un caso muy concreto, bueno, y por ejemplo, el BNG, el CHA, el PAR salen perjudicados con la ley actual, porque todo depende no de si se es nacionalista o si no se es nacionalista, sino de si se ha hecho bien la relación de territorio y número de personas que viven en ese territorio, y siempre hay desproporción, sobre todo porque el mínimo es 2 diputados por provincia, entonces Soria y Teruel, por ejemplo, salen muy desproporcionadas. Pero hay un caso muy concreto, que fue la ley de Murcia, donde ahí se establecía en las elecciones autonómicas murcianas que los partidos tenían que tener el 5% como mínimo en cada una de las 3 circunscripciones donde se había dividido Murcia, porque Murcia no es uniprovincial, no es con un único distrito en las elecciones murcianas. Entonces, hubo un escrito de Alianza Popular y del Partido Comunista de España para intentar cambiar esa ley que beneficiaba a la UCD y al PSOE. Cuando la UCD desapareció y AP se convirtió en Partido Popular y entonces se convirtió en primero o segundo partido de Murcia, ya desestimó los cambios que había tratado de hacer cuando era el tercer partido de esa zona. Entonces,
Sí que hay partidos extraparlamentarios y partidos que salen perjudicados con esta ley. Izquierda Unida estaba muy perjudicada, UPyD estaba muy perjudicadas, pero ahora el tercero y cuarto partido son perjudicados, pero como alguno, sobre todo ha habido un tiempo en el que el tercero aspiraba a ser segundo, quizá también se ha diluido un poco las ganas de esa reforma electoral. Pues, muchas gracias. Pues muchas gracias. Tenemos una solicitud que es el iPhone de José Luis. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi pregunta era si sería necesario cambiar la Constitución. Si es necesaria la reforma de la Constitución, dependerá de la profundidad de la reforma electoral que queramos. Lo ha comentado antes Enrique. Si queremos modificar la provincia como circunscripción, como está en el artículo, si no me equivoco, 66 o 68, creo que en el 66, pues entonces habrá que cambiar la Constitución, modificar un punto. Eso sería una reforma blanda de la Constitución. Si no se quiere cambiar la provincia, pues no hace falta. Si queremos simplemente abrir las listas, con modificar la ley orgánica, pues sería suficiente. O sea, dependerá de nuestro modo de ver. O sea, nuestro criterio es que eso dependerá de lo que la población quiera, de lo que los españoles queramos, si conseguimos instalar esto o colocar esto en la agenda política. Cuando todo el mundo esté hablando de esto, cuando los medios de comunicación estén hablando de esto, cuando se haya generado un gran debate y por lo tanto se tenga que empezar a tomar decisiones ya de carácter no político, sino ya también jurídico, en alusión a la entrevista de esta tarde, entonces sí que ya sabremos con exactitud si hace falta o no una reforma constitucional. Gracias por la pregunta. Pues la siguiente pregunta tenemos a Erenia, que lleva en lista, en la cola, con la manita levantada un rato. La Elenia, ¿qué tal? ¿Qué tal otra vez de nuevo? Bueno, en Alianza hemos visto que es muy complicado luchar contra un gigante como es pues toda esta cuestión contra la que hay que pelear, porque el querer cambiar la reforma electoral es atacar directamente al status quo de la clase política actual, que es el lastre de nuestro país. Entonces yo sí que tenía la duda de qué acciones tenéis pensadas a medio plazo para conseguir construir esa masa crítica de la que hablaba vuestro compañero. Muy bien, muchas gracias de nuevo. Antes voy a hacer una matización también que se ha quedado sin responder, como mi pregunta venía con retraso, se ha quedado sin responder la pregunta de José Luis, aunque también está bastante encaminada, está cercana a la pregunta que acaba de hacer Erenia. José Luis nos preguntaba que por qué no concretábamos algún tipo de reforma. Estamos en una fase bastante inicial donde lo importante es aglutinar a muchísima gente que vemos que la ley electoral actual es injusta. Entonces, una vez que hayamos aglutinado a una cantidad muy grande de personas, podemos discutir en una segunda fase cuál es la mejor forma. Hay incluso estudios del Consejo de Estado que nunca les han hecho ni caso, donde apuntan cierto tipo de reformas y esos informes en general están bastante bien, pero nosotros estamos en esa fase en la que primero es aglutinar a mucha gente que queramos reformar la ley electoral porque veamos estos 4 pilares que son injustos. Entonces, con esto, ¿cuáles son los pasos que vamos a dar? Primero vamos a ver si somos capaces de obtener muchísimas firmas, porque con muchísimas firmas o bien podemos derivar a intentar una iniciativa legislativa popular o bien podemos lograr el que partidos políticos que están ya en el Congreso presten más atención a esto y además estamos en un momento en el que si alguno se quiere apuntar el tanto es que lo que no nos importa tanto eso, lo que nos importa es que esto se discuta. El problema es que tenemos que ser muchísimos, porque ahora mismo los 350 diputados que están ahí están sentados gracias a la ley electoral actual. Entonces es un círculo vicioso en el cual los legisladores no van a querer hacer cambios porque al hacer esos cambios pues pueden peligrar. Hay que tener en cuenta, antes lo había dicho algún compañero, que ni siquiera las cúpulas hacen las listas, a veces es solo una persona. Pero a veces también, yo no creo que una sola persona haga las listas de todas las provincias, pero lo que sí que pasa es que en las 52 provincias muchas veces un inútil hace la lista entera.
y es inútil, lo que va a hacer es poner a gente más inútil que él, porque si no le pueden pisar y puede que pierda el puesto, y entonces entramos en un círculo bastante vicioso que es muy, muy necesario romper. Bueno, quería Victoria Rodríguez, otro de nuestros ponentes de la mesa, matizar un poquito. Victoria. No, yo simplemente es que quería, antes ya ha sido contestado, ¿no? Pero de todas maneras yo lo que quería decir es que a veces no se trata tanto ni de reformar la Constitución, sino que hay determinadas mejoras que se pueden hacer sin ni siquiera modificar la Constitución. Por ejemplo, una simple reforma del reglamento del Congreso, del reglamento del Senado, puede permitir dar más juego a los diputados para que no tengan que estar sometidos de modo tan estricto a la disciplina del grupo parlamentario. Eso le podría dar un poco más de movilidad, porque es verdad que están sujetos a una disciplina que puede pues, diluye la relación con el votante, ¿no? Entonces yo creo que hay muchísimas cosas que se pueden mejorar y algunas no requieren solamente requieren cierta voluntad. Hola, Miguel. Sí, hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Vale, muchas gracias. Primero felicitaros por la organización de la jornada y por la iniciativa que estáis llevando para la reforma del sistema electoral. Yo creo que con la actual ley electoral hay dos problemas fundamentales, uno que todos sabidos. Por un lado, la sobrerepresentación de los partidos nacionalistas y regionalistas que se presentan exclusivamente en una circunscripción electoral que le da una representación excesiva en función del número de votos que plantea y, por lo tanto, sí que sería necesario reformar el tema de la circunscripción, de ese 5% que necesitan para ajustar su representación al voto real. Y, por lo tanto, sí que sería una persona, un voto. Pero la pregunta que hago es, ¿qué es lo que pasaría con ese voto de las pequeñas provincias, Teruel, Soria, Palencia, en la que por la poca población se quedarían prácticamente sin representación? Pues muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que Iñaki Ezquerra estaría maravilloso que nos contestara. Hola, Iñaki. Hola, buenas tardes. No he escuchado bien la pregunta, no he podido escuchar por un problema. Si la podríais sintetizar. Pues yo creo que a lo mejor alguno de los otros ponentes de la mesa, Lorenzo, que seguro que ha estado muy atento y escuchando. Bueno, yo se la sintetizo a Iñaki, así le paso el balón. Sí. La pregunta muy concreta era, en el caso de que los territorios o las circunscripciones pequeñas dejaran de tener el peso que tienen, este participante nos ponía el caso de los nacionalismos. Eso no es exacto. Uno de nuestros promotores, Enrique Menor, te podría demostrar con todo lujo de detalles que lo que decía Gonzalo es exactamente así. Son los partidos grandes los que se benefician, no los partidos nacionalistas. Depende de cada circunscripción, no depende de otra cosa más que de cada circunscripción, porque hay muchos en las circunscripciones pequeñas que se quedan mucho voto que no es eficaz, que se pierde, que se echa, por decirlo de alguna manera, a la basura. Pero la pregunta que hacía es, ¿y entonces estas circunscripciones pequeñas, cuyo voto en este momento pesa más, en una gran circunscripción o en una reforma como la que nosotros planteamos de una persona a un voto, pues tendrían menos peso del que tienen en este momento en el Parlamento? Esa era la pregunta, Iñaki. Sí, yo creo que aquí es muy importante, se me oye bien, ¿no? Sí. Creo que es muy importante no anteponer el territorio al ciudadano. Creo que es un principio, pero es un principio que además tiene que hacerse, tiene que validarse y que recordarse y que hacerse vigente al margen de los cálculos electorales. Quiero decir que yo hoy he escuchado a lo largo del día a personas que hacían cálculos. No, es que los nacionalistas se quedarían igual. Es que, bueno, primero, aquí no se trata de jugar de una manera pícara a ver quién saca beneficio de una reforma electoral.
sino se trata de hacer valer al ciudadano frente al territorio. Es decir, no caer en la aberración de que la tierra vota, ¿no? Como decía Victoria Rodríguez en una conversación que teníamos en el chat sobre este asunto. Entonces, la tierra no vota, votan los ciudadanos. Lo importante no es que Teruel exista, lo importante es que existan los turolenses, tanto si están en Teruel como si han salido de Teruel y están viviendo en otras zonas de España. Entonces, al margen de ese cálculo, que ya digo que hay que dejarlo a un lado, sobre todo para validar el voto del ciudadano, y que es lo que sería deseable en una reforma de la ley electoral, sí voy a introducir un factor que no se ha considerado, y es que no sé si los nacionalistas se quedarían igual, no sé si los partidos grandes perderían, pero lo que sí digo es una cosa, y es que el hecho de que haya ciudadanos que saben que su voto vale menos que el de otros, introduce en algunas opciones políticas un derrotismo actual que desmoviliza y muchas veces hace que se repitan resultados electorales que van en su contra. Es decir, que el hecho de cambiar la ley electoral y de valorar al ciudadano, a la persona, al hombre concreto en el voto, acabaría, yo creo que con una buena parte de ese derrotismo que desmoviliza, y que igual los resultados electorales igual iban a ser distintos. Es decir, que este factor del derrotismo me parece muy importante. Si un ciudadano sabe que su voto vale como el de otro, si sabe que por haber nacido en una población con una gran densidad demográfica, eso no va a hacer que su voto se devalúe, ese ciudadano se va a movilizar con más interés y con más expectativas de que su voto pese. Y en ese sentido es que nos encontraríamos igual con unos resultados electorales muy distintos en número de votos a los que hoy tenemos. De acuerdo, Iñaki, muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta de Juan Antonio Marín para Elisa de la Nuez. Sí, hola, ¿qué tal? No sé si me escucháis bien. Te escuchamos, gracias. En primer lugar, felicidades a todos por la iniciativa, a la cual me he sumado ya hace algún tiempo, gracias a Victoria, que la conozco. Yo también participo desde hace tiempo en el movimiento de la sociedad civil y me parece que esto de la hoja de ruta es fundamental, es decir, coordinar esa hoja de ruta, ¿no? No solamente lanzar mensajes o eslóganes claros con un guión establecido, sino llegar a puntos que tengamos que decir un mismo mensaje unificaría mucho en todo el territorio. Esa primera fase la tengo clarísima, toma de conciencia es fundamental para seguir avanzando. Pero nos encontramos, yo ya lo he escuchado repetidas veces, tanto a muchos compañeros que han preguntado, incluso en las respuestas, ¿no? Fundamentalmente en un tema muy importante, ¿no? Si nos encontramos con políticos sumisos que obedecen exclusivamente a sus jefes, a partidos que se sienten beneficiados por esta ley electoral, ¿por qué iban a cambiar? ¿Qué les motivaría a hacerlo? ¿Un movimiento social muy importante? Podría serlo. Pero si esto no acaba siendo, de verdad, y lo digo con sinceridad, primero, abrir el debate a otros aspectos, no exclusivamente el de la reforma electoral, que es fundamental, las listas abiertas o la elección de un presidente, si no acaba siendo en un movimiento político que meta la pata, mejor dicho, entrecomillado, dentro del propio Congreso y empiece a debatirlo allí con seriedad, después de conseguir esa masa crítica, creo que va a ser difícil, porque convencer a quienes se benefician de que cambien su beneficio, lo veo muy difícil. Vale, la pregunta para Elisa, ¿tienes alguna pregunta concreta o pasamos al siguiente? No, la pregunta concreta es, ¿se podría esto acabar siendo un partido político? Elisa, buenas tardes. No sé si tiene el micrófono operativo. Pues mira,
le vamos a pasar la pregunta a Sisto Cadenas, que sí se ha activado el micrófono. Hola, Sisto. Gracias. Bueno, no sé si cuando pueda Elisa, pues que esta pregunta iba dirigida, o por lo menos pretendía ser dirigida expresamente hacia ella, pues que intervenga después. Pero sí que me ha hecho gracia esta siempre recurrente digamos, cuestión que se plantea cuando hay una iniciativa de estas características, ¿no? Cuando hay un movimiento social, un movimiento cívico que pretende hacer movimientos regeneracionistas, si lo quieres llamar, cambios estructurales, cambios, como en este caso, lo que pretendemos nosotros, que es un cambio en la ley electoral, siempre se apela al hecho de que, oye, ¿vais a ser partido político? Hombre, pues yo creo que, en fin, estamos armando un poco todavía la locomotora de este tren, ¿no? Intentar visualizar en el futuro en qué acabará todo este proyecto, yo creo que es primero muy arriesgado, pero en cualquier caso yo creo que puedo adelantar en nombre de todos los que hemos iniciado este proyecto, que desde luego para nada se nos ha planteado en ningún momento la posibilidad de que vayamos a un camino de esas características, ¿no? Por tanto, no, en absoluto, desde luego yo no permitiría que eso fuera así, ni muchísimo menos, porque además iría en contra precisamente de lo que nosotros pretendemos, que es, en fin, que desde la sociedad civil, que es la sociedad civil la que tiene que forzar a la clase política a que haga un cambio electoral, pues precisamente en la línea de lo que planteamos, bajo esas 4 premisas fundamentales que tenemos en nuestro proyecto, ¿no? Que es un ciudadano, un voto, que ya se ha explicado aquí anteriormente, ¿no? Pero también esa conexión entre el electorado y el representante político, ¿no? Que además los últimos barómetros del CIS precisamente ponen de manifiesto que hay una amplitud extraordinaria de distanciamiento entre el elector, que es el votante en definitiva, y el representante político, lo que es la clase política actual, ¿no? Y eso tiene que corregirse, porque eso sí que no es democrático. Y, vale, ese tipo de diferencias hay que corregirlas. Por tanto, lo de partido político, de verdad, en fin, yo creo que ya está claro, ¿no? En ese sentido. Gracias. Vale. Gracias, Sisto. Antes de darle paso a Ana Gascón, que nos está solicitando hablar, quería Lorenzo Abadía matizar algo. Bueno, lo ha hecho ya en la última parte de su intervención, Sixto, por lo tanto voy a ser muy breve. Simplemente ratificarlo. Esto no va a ser nunca un partido político. No puede serlo. Está en su propia naturaleza. Y a la pregunta que nos hacía, creo que eras José Luis, ¿verdad? En cuanto a la hoja de ruta, que venías a decir, bueno, pero los partidos políticos primero estarán en contra y segundo algo tendrían que decir. Bueno, si tuviéramos millones de firmas, y por eso constantemente aludimos a esa necesidad, pongámonos en esa hipótesis, porque si no tampoco tiene sentido, pero en la hipótesis de que esto tuviera un apoyo y un respaldo absolutamente mayoritario, para empezar es que no haría falta ni crear un partido político. Los propios partidos políticos con 10 millones de firmantes detrás, yo estoy seguro, pero seguro que serían los primeros que se encaramarían a esta granola y defenderían con el mismo ahínco o más, ya conocéis, el oportunismo, no de estos partidos políticos en concreto, el oportunismo de la política, porque es así, porque está en la naturaleza humana. Ellos mismos se encaramarían y serían los primeros defensores de una reforma electoral. Luego, creo que con eso queda más que respondido. Vale, pues le damos paso a Ana Gascón, que tiene una pregunta para que nos conteste Enrique del Olmo. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Felicidades por esta gran iniciativa. No sé si se me oye bien, espero que sí. Muy bien, gracias. De acuerdo. Yo quería preguntaros, es que a partir de todo esto que estáis iniciando tan acertadamente y tan necesariamente para la sociedad, esta mañana la presentación, ahora preguntas y respuestas, a partir de mañana, ¿cómo vamos a hacerlo llegar o cómo vais a hacer llegar toda esta idea pues a todos los rincones del país, ¿no? ¿Cómo va a llegar la gente? ¿Con qué medios logísticos contamos? ¿Con qué apoyo? ¿Con qué financiación? Etcétera. Y la gente que quiere involucrarse, si hay alguna manera de poder participar o cómo hacerlo. Creo que estamos mucha gente ilusionada con esta posibilidad de cambio, ¿no? Tan necesario. Muchas gracias. A ti. Enrique. Bueno, yo creo que en relación a la pregunta de Ana, que es absolutamente pertinente, yo creo que quizá Lorenzo, que está más en la sala de máquinas, puede explicarlo, ¿no? Más en profundidad.
Yo creo que el debate va a estar permanentemente cruzado por diversas cuestiones porque es un tema complejo. Por ejemplo, se hablaba de las provincias pequeñas con pocos votantes y mucha representación. Hay formas muy concretas en reformar la Constitución por la cual se puede incrementar la proporcionalidad. 2 medidas de forma precisa. Reducir la representación de 2, que es el mínimo, a 1, con lo cual se ganan más de 50 diputados, e incrementar el tamaño del Parlamento hasta donde permite la Constitución. Esto da un margen de proporcionalidad que le aumentaría considerablemente la identidad de una persona a un voto, aunque no resuelva el problema, porque la única forma es un colegio único proporcional, que es un tema para charlar, ¿no? Como sucede en las elecciones europeas, que es una elección muy proporcional. Yo creo, en relación a esta preocupación de si partido o no, todavía queda mucho recorrido que hacer y mucho trabajo que hacer para lograr esos millones de firmantes que planteaba Lorenzo. Y además hay muchos de los temas que estáis planteando que tienen que ver no tanto con la reforma de la ley electoral, sino con una modificación sustancial de la ley de partidos. El problema es que los partidos en España, la democracia trae a los partidos, pero la democracia no entra en los partidos. Yo creo que este es un tema de otra dimensión que escapa al objetivo de nuestra campaña, pero que tenemos que ser conscientes. O sea, hay cantidad de medidas que se dicen que se toman y luego no se toman ninguna. Al final el verticalismo es lo que domina absolutamente todas las estructuras organizativas de los partidos. Pero yo creo que lo importante es retomar la hoja de ruta en ese sentido para ver cómo ampliar en todo este tiempo, estos meses, ya hemos logrado una primera masa crítica interesante, muy importante, con gente y los mismos medios han empezado a reflejarlo ya. Enrique, yo creo que Gonzalo nos podía matizar un poco esta pregunta de la espectadora, que ha sido bastante extensa, y a Diana, una pregunta, Diana. Gonzalo. No, va bastante en la línea de lo que decía Enrique, que por cierto, muchos saludos, Enrique, que hace años que no nos veíamos. Y desde luego tenemos un elenco de personalidades importantísimo que han firmado y que además es de unos espectros políticos o ideológicos muy diversos, y creo que esa es la gran riqueza de OLE, pero a la vez es una clara cualidad o una clara característica que indica que el futuro ni mucho menos va a ser en convertirnos en partido político. No nos interesa eso, lo que nos interesa es precisamente que esto es transversal realmente, porque no es una cosa ni de izquierda ni de derechas, ni de centro, ni radical, ni de centro. Es algo totalmente transversal y no hay más que ver la lista de intelectuales que tenemos y de personalidades políticas. Es cierto que muchos de los firmantes que pertenecen a partidos grandes no están en las cúpulas de sus partidos actualmente, pero sin embargo sí que hemos logrado la atención de partidos que ahora mismo son pequeños, pero también hay un espíritu de que se quieren cambiar las cosas, y yo creo que por eso también, con lo difícil que era entrar en el Parlamento, ahora nos estamos encontrando que en nuevas elecciones están entrando otros partidos, y cuando parecía que ya 4 era el máximo, resulta que hay 5 o incluso alguno más si le hubiera ido un poquito mejor electoralmente. Entonces hay un espacio político además bastante amplio que no se siente representado, según dicen muchas personas en las entrevistas, que es el espacio que hay en el espacio que ocupaban antes el PSOE, UPyD, toda esa zona está bastante huérfana, pero a nosotros lo que nos preocupa es los 4 puntos que hemos dicho, y se pueden defender tanto desde una posición socialdemócrata como desde una posición comunista, como desde una posición conservadora, como desde una posición liberal. Pues muchas gracias, Gonzalo. Vamos a darle paso a José Luis Mesa, que ha solicitado hacernos una pregunta. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas noches. En primer lugar, felicitaros también, como no, por esta iniciativa.
Sí que me gustaría, parece que le tenemos un poco de temor a los partidos políticos, me da la sensación de que, claro, van a estar en contra, etcétera, etcétera. Bueno, a estos partidos políticos los votan o los votamos una serie de ciudadanos y de personas que estamos totalmente de acuerdo con esta iniciativa. O sea, estos 10 millones de votos que antes se comentaban, que podría ser aplastante para que los partidos se sumaran también a esta iniciativa, lo que tenemos que buscar es la forma de conseguirlo. Todos los que estamos en pro de esta iniciativa y de conseguir y alcanzar el objetivo, tenemos que movilizarnos, las redes sociales, todo. O sea, que llegue a todo el mundo, que conozca esta iniciativa. Yo la conocí por uno de vosotros, pero no tenía ni idea de que existía. Y hace tiempo que defiendo una persona, un voto. Vamos, yo no le tengo miedo a intentar recoger las firmas de 10 millones de personas, pero nos tenemos que poner a trabajar todos ya. Gracias, José Luis. Nos dirá, gracias a vosotros. Quiere entrar Elena con el chat, que arde el chat que ya sabéis que tenemos en Zoom y debe tener un montón de preguntas. Perdona, Elena, adelante, Elena. Mira, sí, tengo una pregunta que es de José Luis Fernández, que pregunta que si tanto hablar de una persona, un voto, si eso supondría una reestructuración de la circunscripción y que en ese caso, ¿qué pasaría con los territorios pequeños, con las islas, con Soria, etcétera, etcétera? Creo que lo había respondido yo en la pregunta de antes, pero sí. Bueno, vamos a ver. Lo importante aquí, y vuelvo a insistir, en que son los ciudadanos, no los territorios. La tierra no vota. Yo me acuerdo, lo comentaba en un artículo hace unos días, en una intervención célebre de Zapatero, allí en el 2009, decía, acabó en la cumbre del clima de Copenhague, acababa diciendo que la tierra no es de nadie, la tierra es del viento. Bueno, que le quedó muy poético. Pues ojalá fuera verdad, ojalá que la tierra fuera del viento, pero la tierra no es nunca del viento. La tierra siempre tiene dueño, la tierra siempre tiene, como su nombre indica, terrateniente, bien sea literal, bien sea fáctico, bien sea en el sentido estricto, bien sea en un sentido figurado. Entonces, ¿y quién es el dueño de la tierra? Pues aquel que utiliza la representación de un lugar y de una zona acotada de la geografía, en este caso española, para erigirse en representante y en dueño de ella. Y esto siempre es interesado, es decir, que a la hora de la verdad, a mí me llama mucho la atención y lo he señalado en las últimas horas. He señalado cómo es curioso que para una invocación territorial que podría ser válida, que es precisamente la procedencia del representante electo, es decir, que el que un representante lo sea o bien por Vizcaya, o bien por Palencia, o bien por cualquier otra provincia, para algo válido que podría ser el que cuando es elegido recordara que ha sido elegido en esa provincia y entonces tratara de ser fiel a lo que prometió en esa provincia. Sin embargo, no ocurre así, porque inmediatamente ese representante deja, en el momento en que ha sido votado, pierde todo lazo con la provincia en la que fue votado y se convierte en alguien que debe sumisión al partido o al jefe de partido. Entonces, y pongo un ejemplo, cuando hablan en el Congreso de Diputados los miembros de Bildu o del PNV, nunca ha existido una generosidad por parte de los grandes partidos en dejar que conteste un diputado que también lo ha sido por esa provincia y que no pertenece a esas opciones. No, siempre responde el jefe de partido, siempre responde o bien el presidente o bien el secretario general, ¿no? En el caso del Partido Popular o en el caso del Partido Socialista. Bueno, pues yo sería partidario de hacer valer el territorio precisamente solamente en eso, en el sentido de que ha sido votado en un lugar y ha sido votado con unas promesas que hizo en referencia, con unas grandes referencias a ese lugar. Entonces, en lugar de utilizar el territorio simplemente para que se le vote
y luego si te he visto no me acuerdo, no estaría de más, precisamente, y eso iría en esa dirección de la que hablamos, que ese diputado siempre recordara por dónde fue elegido y cómo su gestión pues de ella debe dar cuentas ante esos ciudadanos que le votaron. En este sentido. Yo creo que ha quedado muy claro, Iñaki. Muchísimas gracias. Antes de dar paso a la siguiente pregunta, quería recordaros que en OLE estamos intentando crear una sección juvenil, porque al final los jóvenes son el futuro. Entonces, si hay jóvenes en este chat o conocéis a cualquiera que pueda estar interesado, por favor que nos mande un correo. Nuestra dirección es info@otraleyelectoral.es, que les recibiremos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Sole, a quien quieras. Hola, buenas tardes. Quería hacer básicamente un comentario brevísimo y una pregunta. El comentario es que bueno, de momento tenemos un sistema bicameral y el problema de los sistemas electorales normalmente está en que siempre estamos jugando entre la representatividad y la cercanía al ciudadano. Entonces, un sistema bicameral podría ayudar a equilibrar lo uno con lo otro. Ese era el comentario así de breve. Y la pregunta es, sobre todo pues a los que empezaron con esta iniciativa y quienes están en el centro, ¿quién no cabe en la OLE? ¿Quién no cabe en esta iniciativa? Gracias. Sí, bueno, yo creo que aquí me quedo con lo segundo, que es lo último que quería decir yo, que aquí cabemos todos, ¿no? Y cabemos todos menos los intolerantes, ¿verdad? Y los intransigentes, y los que utilizan la intransigencia y la intolerancia y faltan al respeto, yo creo que esos son los que no caben. El resto de personas, yo creo que serán bienvenidos. Gracias, Victoria. Y hay una persona, se llama Rezmi, que tal vez... Sí, buenas tardes. Sí, yo soy Rezmi, perdonad, me llamo Santiago Lostao, pero ha sido muy rápido la conexión y se me ha quedado el nombre del teléfono. Vale, Santiago Lostao. Gracias. Muy bien, quería primero mostrar todo mi apoyo a la iniciativa y luego preguntar si realmente podríamos, después de esta toma de contacto, está previsto que podamos participar en un debate para continuar dando forma a la iniciativa, porque yo, por ejemplo, que estoy completamente a favor de que hay que cambiar la ley electoral, soy un poco más ambicioso en lo que realmente los ciudadanos podemos aspirar. Yo he estudiado un poquito de filosofía política y, sin tratar de ser pretencioso, sí que he aprendido que este problema de la ley electoral tiene mucho que ver con la libertad política y que, de alguna manera, cuando se persigue la libertad política de los ciudadanos, se resuelve completamente el problema de la ley electoral y la representación. Bueno, sin enrollarme más y perdonar, quería saber si podríamos participar en algún debate más para continuar contribuyendo a esta idea. Nada más. Muchas gracias. Lorenzo, por favor. No, contesto yo. Claro que sí, que vamos a participar. Aprovecho para contestar o para matizar a una pregunta anterior en relación con qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Por supuesto, vamos a seguir agitando las redes sociales. Por supuesto, vamos a intentar crear debates o asistir a debates en los medios de comunicación. Intentaremos que nos inviten a tertulias de televisión, de radio. Escribiremos en los periódicos, como ya hemos estado haciendo, y además yo creo que con bastante éxito. No en vano, pues hoy creo que los medios de comunicación nacionales, además, han recogido como mínimo 4 artículos, con el último que acabo de ver en nuestros hilos, de 4 miembros, 4 ponentes, 4 promotores de la campaña en tan solo un día, ¿no? Quiero decir que, bueno, yo creo que ya eso es el síntoma de que estamos activos y que además nos está empezando a hacer caso. También tenemos previsto crear grandes debates con intelectuales, es decir, hacer como seminarios o convenciones. Intentaremos estar, si el COVID nos lo permite, ya esta primavera en los colegios mayores, en las universidades. Vamos a organizarnos por temáticas, vamos a organizarnos también probablemente por zonas. Vamos a tener un pequeño canal de televisión en YouTube, en donde también
hablaremos de todo esto y, por supuesto, aquellos que quieran tener debates con nosotros o nos inviten, pues bueno, más que encantados de poderlo hacer. Uno esto con una cuestión que ha planteado Enrique del Olmo en relación con la ley de partidos. Yo la considero casi consustancial en este momento a la reforma electoral. Si no se reforman los partidos, difícilmente en un sistema que probablemente por lo que estamos atisbando de la sociedad, acabe manejando listas electorales, difícilmente se podrá trasladar la representatividad a esas listas. Es decir, si los partidos previamente no se han democratizado. Por lo tanto, yo considero esa parte fundamental y casi forma parte de la campaña, porque en la propia campaña, lógicamente, si surge en el debate y todo el mundo cree que los partidos tienen que ser reformados y que tienen que ser reformados por ley, pues eso forma parte, a lo mejor no de una fórmula electoral, pero por supuesto de un sistema electoral. Eso es lo que quería decir. Bueno, pues con las dos personas que se nos habían ido con sus micros han vuelto las dos, así que Erenia, buenas tardes. Buenas tardes otra vez. Bueno, yo quiero hacer un inciso desde la posición mía como ciudadana. Veo que siempre se tiende a demonizar la política y no nos damos cuenta que cuando salimos de casa y decidimos ir a un sitio o a otro es una forma de hacer política. La política, como decía Aristóteles, es inherente al ser humano ya prácticamente. Entonces, todo es hacer política, lo digo por unos comentarios que hemos oído atrás. La cuestión es la manera en la que se hace, la manera de dónde partes, cómo tienes las bases de democracia interna y sobre todo el que tengas sentido de Estado y respeto al ciudadano, que es lo que no tienen nuestros políticos. Por eso esos partidos políticos que comentabais antes, que bueno, que en un momento apoyaban el cambio de ley electoral y luego deciden dejar de apoyarlo, porque no hay un contrato entre el ciudadano, el elector y el partido político. Entonces, a mí me gustaría saber si vuestra iniciativa, una vez que se llegue a un punto que sabemos que por iniciativa legislativa popular, al ser una cuestión de ley orgánica, no puede salir a flote, puesto que las normas de ley orgánica no son factibles de cambiar por iniciativas legislativas populares. Entonces, si vuestra percepción es la misma que la que tenemos en Alianza, que hace falta un cambio global, es decir, una reforma de la ley electoral es imprescindible, pero lo que decía Lorenzo Badía de la reforma de la ley de partidos de 2007, que es reciente, pero es ineficaz absolutamente también, pero también necesitamos una reforma de la ley del Senado para no dejar atrás a esas regiones más despobladas, más pobres y menos representadas, porque tenemos el Fondo de Compensación Interterritorial. Y entonces eso es importantísimo para Teruel, para La Rioja, para Asturias, para Extremadura, incluso para parte de Castilla-La Mancha. Vuestra ambición, ambición en el buen sentido, a medio plazo, ¿va a tratar también ese tipo de cuestiones o es un enfoque concreto en la ley electoral? Muchas gracias por tu contundencia, Erenia. Yo creo que Enrique del Olmo está dispuesto para contestar. Sí, muy brevemente porque creo que lo ha situado Lorenzo. Es evidente que al tratar de la ley electoral se habla de los partidos y al hablar de los partidos hay que hablar del contenido de los partidos, ¿no? En ese sentido también la presión por otra ley electoral es una presión hacia la democratización de los partidos, porque cuando estamos diciendo que los elegidos dependan de los electores y no del jefe de partido de esa circunscripción, estamos diciendo muchas cosas. Entonces yo creo que la generación de una conciencia ciudadana y colectiva alrededor de estos temas tiende a cambiar no exclusivamente la ley electoral, aunque no perdamos el objetivo de para qué nos hemos unido, pero inmediatamente nos va a plantear condiciones de cambio en lo que es la vida poco democrática o nada de la mayoría de los partidos. Creo que nos va a obligar y sobre todo en estos momentos, como también se ha planteado, de hacer algún debate, seminarios, profundizar temáticamente cosas, esto va a estar planteado con absoluta vigencia y con absoluta claridad. Y creo que esto es todo lo contrario de hacer antipolítica. Es justamente hacer política para la gente y para que la gente vea que los instrumentos políticos e institucionales son útiles,
Porque el gran problema es cuando el ciudadano se desgaja totalmente de los instrumentos democráticos que existen. Ese sí que es el peligro. Cuando se piensa que, o cuando crece la tendencia al autoritarismo. Da pavor pensar en encuestas donde sitúan que el tema de la democracia no tiene una importancia central, que puede gestionarse y llevar mejor la vida un sistema autoritario. Entonces yo creo que es un conjunto de temas que inciden de forma específica y por eso estamos juntos en el tema de la ley electoral, pero de forma más amplia en las condiciones de convivencia democrática en las que nos tenemos que dotar. Bueno, pues antes de dar paso a Maro, que tiene preparada ya la siguiente pregunta, pues está claro que tenéis muchísimo interés en cómo se participa, en cómo se apoya este proyecto, en cómo continuamos adelante. Vuelvo a decirlo, estamos en las redes sociales, en nuestra página web, con el correo electrónico y a vuestra disposición. Y que este campaña, entusiasme, es cosa de todos y de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Enrique. Y Maro, adelante, ¿qué pregunta tenías? Hola, buenas tardes. Hola. Gracias por esta iniciativa que estáis llevando a cabo. Y mi pregunta, lo voy a dividir en dos partes. La pregunta no es solo mía, yo tengo un grupo de expatriados españoles aquí en Suiza, así que somos un grupo que voy a representar al grupo para hacer las preguntas. Por un lado, hemos estado debatiendo mientras respondíais y toda la información que habéis dado, sobre todo vía Twitter, y ha surgido una duda que es, ¿se puede hacer presión social mediante la abstención? ¿Creéis que sería dar un toque a los partidos políticos si hubiera una abstención mayoritaria que les obligaría a ver que, que la sociedad está pidiendo un cambio hacia el sistema de elección? Y luego, otra pregunta, es porque muchos de nosotros pues no somos juristas, ¿no? Y no sabemos exactamente cómo explicar qué son las listas abiertas. Cuando hablamos de esto en nuestro entorno, sobre todo en España, nos surgen preguntas, nos hacen preguntas. ¿Qué quiere decir esto de las listas abiertas? ¿Desaparecen los partidos? ¿Se puede votar a quien se quiera dentro de las listas que ofrecen los partidos? ¿Se podría presentar cualquiera a las elecciones? ¿O son unas elecciones tipo las primarias norteamericanas, que todo el mundo puede votar a los candidatos de los partidos? Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Gracias, Maro, que es interesantísima vuestra asociación, que estéis aquí participando desde Suiza, pues no puede estar mejor. Yo creo que Lorenzo Abadía nos puede contestar muy bien a las preguntas. Si quiere después matizar Enrique, pues adelante, Lorenzo. Suiza, que además es un modelo de democracia participativa. Aquí no la estamos nombrando todavía porque nos estamos de momento circunscribiendo a lo que es la democracia moderna, la democracia representativa, pero que a medida que la sociedad, lo apuntábamos también en algún momento, va adquiriendo tintes de complejidad cada vez mayores, y lo estamos viendo. Nuestra sociedad es mucho más compleja que la que era hace 50 años y, sin embargo, la política se ha quedado estancada. La política no evoluciona. La política está anquilosada, yo diría, en parámetros ya casi arcaicos. Allí no tiene la culpa nadie, la tenemos todos en general, yo diría, y es cierto que tenemos que avanzar. Una manera de avanzar en esa gestión de la complejidad pues podría ser aplicar mayores dosis de democracia participativa, de democracia deliberativa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el país en donde tú estás pues es toda una referencia y un paradigma para avanzar en ese sentido. Hablabas de la abstención. Nosotros ni defendemos la participación, ni defendemos la abstención, ni por supuesto defendemos el voto a un partido político, a ninguno. No, esto es una campaña, ya hemos dicho 100 veces de que consta, y sí entendemos, por otra parte, que la abstención es una opción, y probablemente si la participación alcanzase índices bajísimos, pues hasta la propia clase política se cuestionaría muy rápidamente
si se puede sostener un sistema sobre la base de una participación, vamos a decir, del 10%, del 15%, del 20%, del 30%, ¿no? En un país latino, yo diría que no. No sé si formas parte o no de esa organización que hay y que defiende la abstención desde hace mucho tiempo, que gira en torno a las ideas de Antonio García Trevijano, y ellos defienden la abstención, un tipo de abstención que es la abstención activa, es decir, la abstención racional, inteligente. Bueno, es, por supuesto, primero es completamente legal, y segundo, es perfectamente legítimo y, por lo tanto, nosotros, que como bien decía alguien aquí hace un momento, creo que era Victoria, lo único que no toleramos es la intolerancia, pues nos parece perfecto. Hacías otra pregunta, además de la abstención, que se me ha escapado. Perdona, si me la puedes repetir muy rápido, te la contesto más rápido todavía. Sí, la otra parte iría a cómo explicar qué son las listas abiertas. Ah, sí, vale, ya me queda. Pues muy resumidamente, en una lista abierta, el elector, el ciudadano, lo único que puede hacer es cambiar de sitio a los electores. No sé siquiera si puede votar dos listas alternativas o simplemente cambiar de turno, o sea, cambiar de orden las listas. Pero digamos que la fuerza de los partidos políticos no desaparece, se atenúa un poquitín, pero no desaparece. Ahí es donde jugaría un papel fundamental lo que nombraba Enrique antes, la ley de partidos. Porque si los partidos fueran democráticos, una lista grande en donde se pueden intercambiar el elector, el votante puede intercambiar el orden, bueno, le restaría mucha fuerza a los partidos, a las cúpulas de los partidos políticos, pero tendrían que ir en consonancia. Por eso yo decía que era consustancial una cosa con la otra. Eso son las listas abiertas en muy resumidas cuentas. Yo lo que también quería decir es que ha hablado de nuestras redes sociales, que hablar de nuestras redes sociales desde Suiza es hablar pues de nuestro capitán, Justo, que le estoy diciendo que reactive el audio para que diga hola, pero no lo hace. Bueno, hola Justo, se ha quitado su sonido. Bueno, pues nuestro capitán en este barco de redes sociales, Justo, encantado. Y yo creo que no estaría mal ver un pequeño vídeo muy cortito para animar un poco más esta tertulia. Antonio. Quiero mostrar mi apoyo a la iniciativa planteada por OLE para la reforma de la ley electoral. Ayúdanos a cambiar la ley electoral por otra que promueva el interés nacional, refleje la realidad social, conceda más poder a los ciudadanos y fomente el talento de los representantes. Yo apoyo otra ley electoral. Bueno, pues yo no sé si en nuestros chats que están otra vez ardiendo, etcétera, pues que la gente está interesadísima en otra ley electoral. Eduardo Casado sí quería hacer una pregunta, tiene levantada la manita y se me ha posicionado aquí el primero de la lista. Eduardo. ¿Ya se me oye? Sí. Sí, ya se te oye. Gracias. En primer lugar, felicitaros por la iniciativa y en segundo lugar, me gustaría preguntar, dentro de esas posibles variantes que podría llevar la modificación de la ley electoral, ¿podría estar contemplada la posibilidad de hacer una elección separada de los representantes del jefe del Estado? En el sentido de, por un lado, se escogen a los diputados y por el otro lado, directamente al jefe del Estado, para que así exista una separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo que a fecha de hoy no existe. Muchísimas gracias. ¿A quién diriges tu pregunta, Eduardo? Pues yo creo que hay personas en el chat que algunos de los organizadores que lo puede responder muy bien. Si no es Victoria, Enrique del Olmo, Lorenzo, creo que ese tema lo tienen bastante trabajado y meditado, sobre todo en el sentido de las intenciones de la iniciativa. Porque me gustaría saber si, ya que proponemos cambiar la ley electoral, podemos, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, sí, entendido, en las elecciones. Gracias. Bueno, es mucho Pisuerga o mucho Valladolid, esa afirmación. Vamos a ver. Obviamente eso sería una reforma
electoral que conllevaría una reforma del sistema, y ya estaríamos hablando de una reforma del sistema político. Casi hace falta un proceso constituyente para una cosa así, porque eso está blindado en la Constitución, necesitaría una reforma de las que se suelen llamar duras, entre otras razones porque no sé, yo soy muy malo con los números, pero en el artículo 1 o en el 2 habla de que nosotros somos, o España es una monarquía pero parlamentaria, es decir, que instaura el parlamentarismo. Lo que Eduardo pregunta responde a un modelo presidencialista, por lo tanto habría que cambiar prácticamente la esencia de la Constitución. No está en el objetivo, en principio, de esta campaña. Más allá de que, bueno, cuando se abre un debate, si se abre en libertad, lógicamente este puede derivar hacia, pues no voy a decir cualquier sitio, pero puede derivar hacia distintos objetivos. Pero para lograr un sistema representativo, un sistema en donde el voto pues sea igual, un sistema al final en donde haya personas preparadas o muy preparadas, igual que hay en la sociedad civil, dentro del Parlamento, en la propia clase política. No hace falta ir tan lejos. Con reformas, vamos a decir, con reformas, no con rupturas, mucho más puntuales, mucho más moderadas, se podría conseguir lo mismo o incluso más. Por lo tanto, ya te digo, en principio no forma parte del objetivo de esta campaña. De acuerdo, pues como estábamos diciendo antes de que se conectara Eduardo con su pregunta en directo, si la mesa alguien quiere matizar o hacer un repasito general, por favor, poneros el micrófono. Gonzalo. Hola. Sí, no, quería añadir a la contestación de Lorenzo, la anterior, porque está contestado lo que yo iba a contestar, muy parecido, pero era simplemente, cuando hablábamos de listas abiertas, la forma más abierta sería la de abiertas y desbloqueadas, porque las desbloqueadas es que sí que puedes elegir el orden un orden diferente de las personas, o sea, votas a una papeleta de tal partido político, pero puedes elegir el orden de preferencia y de esa manera se restaría el poder de la lista en el orden que ha hecho el partido político. Pero si además de desbloqueadas son abiertas, se podría escoger papeletas de diferentes partidos políticos. Por ejemplo, es lo que hacemos en el Senado. En el Senado cada uno pone 3X y luego salen elegidos 4 senadores por provincia y puedes elegir o las 3X del mismo partido o puedes elegir la X del partido A, el número 2 del partido A, el número 1 del partido B y el número 3 del partido C, como se quiera, ¿no? Entonces era simplemente esa matización y que con abiertas y desbloqueadas, desde luego que sería... iría un poco encaminado también a esa disminución de la partitocracia de la que estamos hablando. De acuerdo, pues tenemos una pregunta que Elena nos va a pasar desde el chat, creo. Si quiere saber si se ha hablado sobre la posibilidad de que las elecciones fueran a 2 vueltas, como se hace en otros países. En fin, es que esto, al final lo importante es qué es lo que vamos a hacer en el futuro con la ley electoral. Esa es la realidad y por eso estamos aquí precisamente planteando este tipo de cuestiones y se suscitarán infinidad de cuestiones que se tendrán que plantear y que poner encima de la mesa para debatirlas, ¿no? Es verdad que la segunda vuelta pues es una opción para digamos, confirmar de alguna manera y subrayar quién es el que debe de liderar un país o una institución, pero bueno, es una opción. Yo no sé si... En fin, yo tengo mi opinión personal, pero yo creo que no merece la pena que yo la dé en este momento porque las opiniones personales dentro de esta entidad pues deberían de ser un poco más así, ¿no? Yo antes levantaba la mano, que si me permitís, porque he tenido una experiencia además, porque yo fui candidato al Senado. ¿Cómo funciona? Porque en este país hay listas abiertas ya. Hay listas abiertas además donde tú puedes elegir a personas de distintos partidos también. Lo único que tienes que respetar es el número de diputados que tienen en este caso senadores que tienen la circunscripción, ¿no? Que como bien ha dicho antes Gonzalo, son 4 por provincia, ¿no?
Pero es curioso porque también se produce una circunstancia, también depende en el orden que te pongan en la lista los partidos políticos, tienes mejor resultado o peor resultado. Es decir, los 4 senadores del Partido Socialista o del Partido Popular, en el orden que se ponen, consiguen más votos el primero de la lista con respecto al segundo, con respecto al tercero, etcétera, etcétera. Y al final el último que está en la lista es el que menos votos saca. Quiero decir que también tienen sus cositas, aunque parezca mucho más limpio, ¿no? Al final es como todo. Esto es como lo de las listas abiertas las primarias en los partidos políticos, que también, recordemos que los partidos eran muy reacios a todo eso, y fue un poco también la presión social la que ha obligado a los partidos a intentar introducir de alguna manera el sistema de las primarias. En fin, yo las primarias tampoco, el sistema tal como está configurado aquí, las primarias tampoco lo veo. Tiene también sus problemas y tiene sus defectos y sus deficiencias, ¿no? Yo creo que es importante que estas opciones se pongan en la mesa y que se debatan y que busquemos un consenso para que al final resulte una ley electoral que sea lo que nosotros planteamos desde aquí, que sea más justa, más igualitaria y sobre todo mucho más democrática, que en estos momentos pues no lo es. Pues yo creo que si no tienes nada más que añadir, Lorenzo, podemos despedir esta magnífica sesión tan interesante, tan intensa, con tanta gente tan entretenida y tan interesada. Lorenzo, buenas noches. Pues muchísimas gracias a todo el mundo, muchísimas gracias a los ponentes que han hecho un esfuerzo, pues creo que muy importante, tanto a la hora de confeccionar sus ponencias como a la hora de estar aquí, de estar esta mañana también con los medios, etcétera. Muchísimas gracias a todos vosotros, los que sois también promotores de esta campaña y habéis estado confeccionando lo que decíamos al principio, los vídeos, las ediciones, los sonidos, las notas de prensa, los actos de comunicación, etcétera. Es decir, todo este gran equipo que, como decíamos al principio, somos bastantes, pero nunca suficientes, porque para lograr pues esa ansiada meta de los millones de firmas, en virtud de los cuales yo creo que pues conseguiríamos esa hegemonía política que haría que los partidos respondieran de una manera pues ya casi inmediata a esas necesidades y, por supuesto, a ese gran debate previo que se tendría que producir. Por lo tanto, yo a todo el equipo vuelvo a decir que muchísimas gracias y también, lógicamente, a todas las personas que habéis participado aquí en esta tertulia. Esperemos que os hayamos podido resolver, si no todas, la mayoría de las dudas, y si os queda alguna, por favor, poneos en contacto con nosotros a través de la página web, donde encontraréis 1000 formas de comunicar. Y más allá de responder y solventar vuestras dudas, lo que os pedimos encarecidamente es que participéis y que os impliquéis con nosotros. Como empezábamos diciendo en esta campaña, la democracia es una obra colectiva y aquí nadie es imprescindible y todos somos necesarios. Así que muchísimas gracias, hasta siempre y bueno, ya sabéis dónde estamos. Bueno, pues en nombre de la campaña de Otra Ley Electoral, os damos las buenas noches, os agradecemos vuestro interés y vuestro tiempo, espero que no sea el único ni el último, espero que nos sigáis en nuestras redes sociales, nos preguntéis y sigamos dando la batalla con el objetivo ahora de llegar a la sociedad. No os olvidéis de firmar y voy a leer, porque esto lo tengo que leer, que dice: con tu firma conseguiremos que la ley electoral sea una idea hegemónica en la sociedad. Buenas noches a todos y gracias por vuestro tiempo. Los controles acabarán la reunión de Zoom. Participa en nuestra campaña. Entra en nuestra página web y firma por Otra Ley Electoral.